Bueno, pues bienvenido a esta tercera edición de Buscadores de Publicaciones Científicas. Ahora vamos a explorar una tercera opción que se llama Semantic Scholar. Semantic Scholar ustedes lo pueden encontrar en Google y va a ser la primera opción que van a encontrar. Me falta una H por allá. Le damos clic en Semantic Scholar y es una combinación entre Google Académico con las opciones que te da Microsoft Academic Search. También es una muy buena opción. Tampoco es tan conocida como las anteriores. Es una opción que yo, la verdad, casi no utilizo porque siento que me basta con las otras dos. Pero bueno, la verdad es que en un proceso de revisión pormenorizada de la literatura, pues sí deberíamos revisar en varias fuentes, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos ofrece Semantic Scholar. Vamos a utilizar la misma búsqueda que utilizamos en los otros dos ejemplos para que sea un proceso relativamente estandarizado. Entonces vamos a buscar bullying y vamos a buscar moral disengagement. Damos clic en buscar y nos va a dar los resultados. Muy similar a como nos da Google Académico y Microsoft Academic Search. En este caso, les decía que es una combinación relativamente similar. Aquí, como en Google Académico y en Microsoft Academic Search, también pueden tener una cuenta de usuario. Se crean una cuenta y pueden guardar sus búsquedas y artículos que quieran leer posteriormente. Y también se pueden crear una cuenta como autor, por ejemplo, si ustedes quieren reclamar artículos como relevantes en su momento, pero bueno, también puedes reclamar artículos como tuyos en Google Académico. Acá tenemos las opciones y lo interesante es que este también te da una serie de opciones que son adicionales a los que te daba Google Académico o Microsoft Academic Search, que me parecen también bastante interesantes, como por ejemplo All Fields. Acá tú puedes seleccionar pues de qué campos, ¿no? Tú quieres, por ejemplo, de bullying, moral engagement, pero quiero que sean artículos que tengan que ver con psicología a lo mejor o con educación. Entonces yo pudiese marcar acá que solamente los que sean de psicología. Ajá, no tiene mucho sentido porque pues el bullying lo estudia la psicología, la educación y las ciencias de la salud. Yo no le pondría acá, pero si ustedes, es muy útil cuando ustedes quieren encontrar términos similares que otras ciencias también utilizan, ¿no? Como por ejemplo pudiese ser, no lo sé, algún término que tenga que ver con diseños experimentales, como factor, por ejemplo, ¿no? Un factor en diseños experimentales, pues es lo mismo que en psicología tienen pues implicaciones diferentes esos términos, ¿no? Entonces acá pudiesen filtrar por qué campo de estudio quieren. Tienen también para fechas, data range, o que ustedes pueden elegir hacia qué fechas quieren, ¿no? Lo interesante es que ya te permite tener estas opciones predeterminadas, ¿no? Porque sabe que algunos journals dicen, bueno, tiene que ser lo más reciente o en los últimos 5 años o en los últimos 10 años. Entonces pueden poner acá cualquiera de esas opciones, ¿no? Ya por default, o pueden manualmente deslizar a partir de qué fecha quieren hacer sus opciones, ¿no? Vamos a ponerle en este ejemplo la que está por default, aunque ya me reconoció como, por ejemplo, que le haya puesto un filtro, pero realmente no le puse nada, ¿no? Cosa interesante es este HasPDF, es decir, los artículos que me va a poner son aquellos a los que yo les pueda descargar el PDF. Eso no lo tenía Google Académico y no lo tenía Microsoft Academic Search, es decir, me puede filtrar solamente aquellos que yo pueda descargar. Le vamos a dar clic nada más para ver la opción que me está dando Semantic Scholar y solamente me va a dar aquellos que yo pueda tener el PDF, ¿no? Que acá claramente me dice View PDF, ¿no? Y también me los da en la página de la editorial en particular, ¿no? O sea, por ejemplo, acá me redirige a Sage, acá Springer, entonces allá podría yo obtener la información. Publication Type también me parece interesante porque te da otras opciones que no te dan ni Google Académico ni Microsoft Academic Search. Microsoft Academic Search te daba esta opción un poco más elaborada que Google porque te permitía filtrar aquellos que eran artículos de revistas científicas, pero Semantic Scholar te permite incluso un mayor filtro de esta parte, porque por ejemplo tiene reviews, ¿no? Como una revisión sistemática o un metaanálisis por si estás interesado en eso, journals, tiene otros también, pero también tiene editoriales, estudios, comentarios, conferencias, reportes de caso, otros o incluso metaanálisis pudieses tener tal cual, ¿no? Entonces, eso no te lo da las otras opciones, me parece una parte especialmente útil
que te da Semantic Scholar que las otras dos no te dan. Vamos a marcar nada más por esta ocasión Journal Articles, nada más para que me filtre aquellos y puedo aplicar varios filtros como se dan cuenta, ¿no? Luego tenemos autor, ¿no? Algún autor en particular que tú quieras filtrar, muy similar a lo que estaba haciendo igual Microsoft Academic Search. Google no te lo permitía hacer si ustedes recuerdan, pero sí lo podías hacer si utilizabas la búsqueda avanzada. Entonces es un poco más complicado en este sentido. Y de qué fuente lo quieres, ¿no? De qué journal, de qué conferencia, por ejemplo, te da el top 10, te dice Accuracy Behavior, Frontiers in Psychology, Computational Human Behavior, Journal of Sport and Exercise Psychology, etcétera, 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 ¿no? O limpiar todos los filtros que tú quieras, ¿no? Del resto te da exactamente la información similar a como te lo daría Google Académico o Microsoft Academic Search. Te da el título, ¿no? El título del artículo. Dice Psychopathic Traits and Moral Disengagement. Interact to Predict Bullying and Cyberbullying Among Adolescents. Este artículo me parece realmente muy interesante y de hecho me parece que lo vi en el foro de bullying del año pasado que hubo en Irlanda. Entonces, debe de ser la publicación de este artículo. Es un artículo muy interesante, pero bueno, ya otro día platicaremos de bullying. Estos autores es de este tema y es de esta revista Journal of Interpersonal Violence del año 2019, que tiene todo sentido. En el 2019 lo pusieron en la conferencia. Podemos expandir para tener tal cual como Microsoft Academic Search me da el resumen completo, ¿no? Y pues también me está dando otra información, ¿no? Aquí abajito en las opciones. Por ejemplo, aquí me está dando cuántas citas tiene, pero lo interesante es que te permite obtener a partir de qué años ha obtenido más citas. Eso no te lo daba a nosotros, o al menos de una manera tan sencilla de obtener, ¿no? Te redirige a Sage por si quieres obtener el artículo. Cita, por si quieres citar de alguna manera. Damos clic en Cite. Lo interesante es que por default te está dando BibTeX, ¿no? Para los que no sepan qué es BibTeX, es una especie de gestión de referencias a través de un programa llamado LaTeX, que se utiliza básicamente con programación, como si fuese R o C++ o algún tipo de software de programación, ¿no? Es muy útil. No es muy conocido en las ciencias sociales, pero bueno, es muy útil. Pero te permite también, por ejemplo, tener MLA, APA y Chicago. Vamos a poner, por ejemplo, APA y te da la opción en APA, tal cual como lo habíamos visto. Copias, pegas, se acabó. Puedes exportarlo en BibTeX nuevamente o puedes exportarlo a EndNote, que básicamente es un archivo .ris, como te lo daba Microsoft Academic Search, ¿no? ¿Qué otra opción te está dando esto? Te dice guardar por si lo quieres leer posteriormente y fit por si lo quieres seguir posteriormente, ¿no? Más adelante. No tengo abierta mi cuenta, así que lo más seguro es que me vaya a pedir que yo abra mi cuenta o que me cree una cuenta o algo así, ¿no? Y te dice, es una opción que está todavía en desarrollo, no es una opción completamente lista como las anteriores, pero te dice que lo que hace su algoritmo de esta página es que aprende cuáles pues revistas o artículos te gustaron a ti y te empieza como que a recomendar artículos similares al que tú ya le diste a feed, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Utiliza igual, me imagino que como Microsoft Academic Search, utilizará Machine Learning y a partir de ella te va haciendo recomendaciones. Como Microsoft Academic Search, si tú le das clic a este resultado, te va a abrir como que la página del resultado, donde te va a dar igual otra información adicional como Microsoft Academic Search hace. En ese sentido es bastante similar a la herramienta de Microsoft y diferente a la de Google, de que Google si le dabas clic te redirigía a la página del artículo como tal, ¿no? Entonces vamos a esperar que abra la opción de este artículo en particular y vamos a ver qué opciones te da. Como Microsoft Academic Search se está dando, por ejemplo, el DOI, ¿no? Por si necesitaras utilizarlo posteriormente para crear una cita o para utilizarlo para SciHub o algún otro de sus lugares. Y te dice cuestiones muy interesantes que los otros no te daban, como por ejemplo esta tarjeta de acá te dice, tienes 15 citas, 4 de ellas
han sido en el background, es decir, en los antecedentes de los artículos. Uno lo citó en su metodología y uno lo citó en sus resultados. Me parece muy interesante, ¿no? Y además se dice, en Twitter 11 tweets lo han mencionado, es decir, han referido a ello. Este es un indicador que en tiempos recientes ha tomado un poquito de relevancia porque hay una comunidad muy activa en Twitter de investigación. Entonces, últimamente se está utilizando mucho que tanto se comparten los artículos en las redes sociales. Entonces, ojo a esto porque puede decir que es un artículo que está siendo muy comentado por la comunidad científica. Tú puedes acá continuar leyendo el abstract, ¿no? Puedes ir a la página para ver la información, diferentes páginas que tiene, lo tiene vía SAGE o lo tiene vía el NIH y las otras opciones, ¿no? Crear una alerta, cita, en fin. ¿Qué más tiene? Tiene las citas, ¿no? Es decir, a quién está citando este artículo, más o menos como decía Microsoft Academic Research, ¿no? Las referencias. Pero también tiene información acerca de quiénes son esas 15 personas que lo están citando, ¿no? Que es lo que acabamos de ver. Pero aquí está lo interesante en el Related Papers, que es similar al que yo les había comentado, similar al de Google Académico o el de Microsoft Academic Research, que te recomienda artículos similares. Y eso es muy útil, sobre todo cuando encuentras un artículo que dices, este es el artículo que a mí me interesa, quiero más así para mi tesis o para mi investigación. Entonces te va a dar artículos similares al que acabas de encontrar. Entonces me parece una opción muy interesante. Aquí por default no me aparece el PDF porque me manda por default a Sage para descargarlo. Pero probablemente alguna de las otras opciones sí me vaya a dar la opción PDF. Por ejemplo, en esta segunda opción, que habla también de Model Disengagement, me daba la opción de PDF directamente en la opción sin darle clic a esto, ¿no? Pero si le doy clic también me va a aparecer aquí que me pueda dirigir al PDF del artículo. Yo simplemente le voy a dar clic a esta opción y me va a dirigir al igual que Google Académico, lo más probable es que me dirija a dos opciones. Vamos a dar clic a View PDF. Me va a abrir básicamente dos opciones. Me va a dar, o por una parte, el artículo completo de la revista como tal, con el formato de la revista, o en una segunda opción me puede dar el manuscrito del artículo. En este caso me está dando el artículo completo de la revista, ¿no? Entonces, pues es muy similar a cómo funcionan los otros. Está dando información adicional que Microsoft Academic Search y Google Académico no daba, y en este caso en particular era que te permite ver si lo están citando en Twitter o en qué elemento de los artículos lo están citando, y también te daba más filtros en cuanto al tipo de publicación que quieres, si son de reviews, si son editoriales, si son estudios de caso, metaanálisis, etcétera, que las otras dos opciones no te daban, ¿no? Entonces, bueno, con esto tenemos bastantes herramientas que podemos utilizar para identificar artículos científicos. Yo creo que con eso va a ser suficiente para que puedan desarrollar un marco teórico o los antecedentes de una investigación que ustedes estén desarrollando. Y bueno, esto es por toda mi parte y ya nos veremos en otras ediciones para saber, bueno, y cómo gestionamos todos los artículos que hemos encontrado, ¿no? Ya me voy a hacer bolas con todos los artículos, cómo los gestiono de manera óptima y eficiente. Lo veremos más adelante cuando veamos gestores de referencia. Entonces, por ahora es todo. Muchas gracias.